Vayamos por la Constitución Política del Estado y lo que dispone en el artículo 205, donde establece claramente que el órgano electoral está compuesto por juzgados electorales. Y la ley 18, la ley del órgano electoral plurinacional, establece claramente la existencia de jueces electorales. Jueces electorales que tienen que preservar los derechos y las garantías dentro de los procesos electorales y los referendos que se puedan presentar en el país. El artículo 52 de esta norma define claramente que existe independencia de estos jueces. Estos jueces son independientes y son entre sí iguales en jerarquía. Y claro que tienen competencia. Y tienen jurisdicción respecto a las faltas y las contravenciones que puedan existir en temas electorales. No existen elementos donde puedan existir controversias de jurisdicción. Estamos entonces entendiendo que se ha vulnerado también ya desde el punto de vista de la justicia una norma, una ley, porque en primera instancia el juez electoral declinó resolver este caso. Él habría argumentado no tener competencia. Esto prácticamente no debería darse en ningún escenario que involucre a la justicia. Así es, María René. El problema es que estaríamos entrando en un ámbito de hasta responsabilidad penal, que yo no lo estoy diciendo, lo dice la ley. El artículo 87 de la ley 18 nos establece claramente que existen procesamientos de aquellas autoridades electorales por hechos u omisiones cometidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces no existe una razón para una excusa o para una recusación, porque no estamos en un ámbito estrictamente ordinario judicial. Entonces, ellos tienen la obligación de sancionar en primera instancia las faltas y las contravenciones a nivel electoral. Y para eso existen otros niveles que van a seguramente evaluar. En una segunda instancia están los tribunales electorales departamentales y en última instancia está el Tribunal Supremo Electoral. Es que acá profundizo la pregunta, por favor, porque ¿cuál sería la función y el accionar del Tribunal Supremo Electoral respecto al tema de sanciones, haciendo cumplir esta ley de régimen electoral? Lo que pasa es que estaríamos entendiendo que no existe una interpretación correcta de la norma, porque no tendría por qué intervenir el Tribunal Supremo Electoral directamente si ha existido una contravención, una falta electoral en un determinado distrito o departamento, en este caso Cochabamba. Sí. Entonces, no existe una causal para que los jueces, no entendemos por qué, hayan estado excusándose sin ningún motivo válido, vulnerando la propia norma. Se dice que, bueno, al menos la sociedad civil, la oposición, dice que hay injerencia en el Poder Judicial, que no existe esta libertad de autonomía en el tema de funciones. En este caso específico, una vez más estaríamos nosotros viendo una gran falencia en el accionar de la justicia. Nuevamente se la cuestiona. Hay que diferenciar dos elementos, ¿no? Esto es otro ámbito. El ámbito electoral es diferente al ámbito judicial. Hay que hacer una separación obligatoria. Pero dentro del contenido de tu propia pregunta, claramente volvemos al principio de la imparcialidad que es necesaria en estas autoridades a nivel de su competencia electoral. En este caso, ya entrando mucho más en materia, vamos a la ley 26, que es la del régimen electoral. Y dentro de lo que vemos, el artículo 119 es claro. Se ve que hay indicios de que se habría infringido el inciso F, referido a que uno de los candidatos habría había implicado un ofrecimiento de dinero o de algún tipo de prebenda. Estamos hablando de una prohibición establecida claramente. Doctor, podemos hacer acá un paréntesis haciendo referencia primero al reglamento y ahora a la ley de régimen electoral. ¿Qué entendemos cuando un candidato ofrece prebendas o dinero de cualquier naturaleza en este proceso de campaña? Y más aún cuando es en un acto oficial por parte de una autoridad. Hay dos elementos que se tienen que ver desde dos perspectivas, ¿no? Estaríamos hablando de una prohibición expresamente establecida en la ley y que amerita una multa y una sanción. Pero existen otras prohibiciones que tienen un carácter colateral. Una de ellas es, primero, utilizar bienes, recursos
y servicios de las instituciones públicas. Eso está establecido en el artículo 125 de esta ley. El siguiente artículo, el artículo 126, en su inciso A, es muy claro cuando hace clara y expresa puntualización respecto a que no se pueden utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral, y mucho menos siendo un servidor público. Desde el último servidor público hasta la máxima autoridad, que en este caso sería el representante del Poder Ejecutivo. Y cualquiera de estas violaciones son objeto de un procesamiento. Y el parágrafo segundo nos menciona que se tienen que remitir antecedentes ante la Contraloría General del Estado. Claro. Doctor, ¿cuál sería la sanción en este caso? Ahí vemos una serie de problemas en cuanto a la reglamentación conexa. El órgano electoral plurinacional ha emitido 2 resoluciones. El reglamento para la propaganda y campaña electoral en las elecciones generales, es la resolución 228 del 24 de mayo, que habla de las faltas electorales, ¿no? Y habla de cierto tipo de prohibiciones, entre ellas utilizar recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral. Y claramente nos hablan de este tipo de prohibiciones, pero el reglamento de sanciones y multas, que es también otra resolución que sale el mismo día, el 24 de mayo, es la resolución 236. He tenido la oportunidad de revisar el reglamento y frente a este tipo de infracciones que hemos mencionado, su artículo 7 respecto a las faltas cometidas por los servidores o servidoras públicas no establece una multa o una sanción específica, porque estas son sanciones o multas de carácter económico, o sanciones a nivel de la organización política. Pero revisando expresamente cada uno de los artículos o de los incisos del artículo 7, no encontramos uno que sea específico y que pueda subsumirse a la tipificación de esta falta o contravención electoral. ¿Cómo podemos sancionar una infracción si no tenemos una multa o una clara y específica forma de establecer un parámetro para esta prohibición? Entonces, doctor, ayer conversábamos con una de sus colegas haciendo referencia a este proceso electoral también. Dice, puede que se atribuya ciertas sanciones a no solamente el candidato de uno de los binomios y el binomio en cuestión o cuestionado, sino que para cualquier otro puede que se pueda emitir alguna sanción, pero post elecciones. ¿Se puede dar esta figura? No lo creo, no sería lo adecuado, puesto que estamos hablando de faltas y contravenciones electorales. Y eso significa que existe un proceso electoral donde se tienen que establecer claramente los parámetros sobre los que se está llevando a cabo procedimentalmente la elección. Y dentro de ese periodo de tiempo tiene que existir necesariamente el control, la fiscalización del órgano electoral plurinacional. Entonces, si vamos a dejar para después de las elecciones las sanciones, entonces estaríamos desvirtuando el contenido mismo de todas estas leyes y reglamentos que estarían en un carácter más simplemente nominal, diríamos. Claro. De alguna forma. Para terminar, usted ha analizado muy bien la ley, usted ha analizado muy bien el reglamento para rumbo a las elecciones. ¿Qué es lo que pasaría con el tema de mayo allá en el aeropuerto, en Cochabamba, en el aeropuerto de Chimoré, cuando se ha llevado adelante una concentración para proclamar un binomio? Proclamación que estaba fuera de tiempo, no establecida en un calendario y que hace referencia a lo que hablábamos hoy, ¿no? Si bien no se ha hablado específicamente en ese acto de prebendas o se ha hecho este tipo de ofrecimientos, pero se han utilizado los bienes del Estado, como es el aeropuerto. Estamos hablando de periodos establecidos por el órgano electoral que definen claramente con plazos y tiempos en qué periodos se tiene que realizar campaña electoral. Y en este caso no se habría cumplido. Claro, estaba fuera de norma. Y dentro de lo que es la aplicación estricta de la norma, merecería una sanción o una multa.
que no está contemplada. No está contemplada, o se utilizan argumentos que podríamos considerar que no son sostenibles, falta de competencia, que no corresponde la aplicación retroactiva del reglamento porque era antes. Entonces, no se puede interpretar arbitrariamente la norma, obviando algunos elementos que les son favorables o tratando de salir adelante con otros que les son beneficiosos para sus fines. La norma se aplica y es para todos. Doctor, quiero agradecerle por estar con nosotros en esta mañana, ha quedado clara, y a la figura que, de repente muchas de nuestra teleaudiencia, muchas de las personas que nos sigue, no entendía todavía qué es lo que iba a pasar. Acertado siempre el análisis, y usted sabe que en este periodo va a ser convocado. Muchas gracias. A otra de nuestras ediciones. Ha sido un gusto tenerlo en esta mañana. Gracias, doctor. El doctor Roberto es abogado constitucionalista. Entonces ha quedado claro, debe atender esta supuesta infracción la jurisdicción electoral. Hay que hacer esa diferencia clara, y hemos analizado qué es lo que dice la ley de régimen electoral y también el reglamento para ver qué es lo que corresponde ahora. Gracias, doctor. Hasta otra oportunidad.